Si estás viendo este video sufriendo en silencio en manos de un hombre, quiero que sepas, eres más fuerte de lo que imaginas. Y si yo, con mis 86 años, conseguí cambiar mi destino después de décadas de abuso, traumas y sufrimientos, tú también puedes. Buenos días, mis amores. Me llamo Ana Flores de la Cruz, pero todo el mundo aquí en Pátzcuaro, Michoacán, me conoce como Doña Anita. Tengo 86 años. Hoy, cada marca en mi rostro cuenta una historia, pero vine aquí a contar una en especial, una historia que guardé por 12 años sin nunca haber compartido con nadie. Pero después de recibir tantos mensajes de mujeres pidiendo fuerza, pidiendo valor, decidí que era hora de contar mi verdad. Porque a veces, una necesita escuchar que no está sola, que otras ya pasaron por el mismo infierno y lograron salir vivas. Si me estás viendo ahora, deja en los comentarios de qué ciudad eres. Me emociona saber que mi voz puede llegar tan lejos, llevar esperanza a mujeres que ni conozco. Y si mi historia toca tu corazón, da clic en el botoncito de me gusta y suscríbete al canal. Mi nieta dice que eso ayuda a que más mujeres encuentren estas historias de superación. Nací en 1938 en una casita humilde a las orillas del lago de Pátzcuaro, cuando la ciudad aún era solo un punto en el mapa donde las tradiciones purépechas hacían vibrar el corazón del pueblo. Mi padre era pescador, mi madre artesana. Hacía esas muñecas de trapo que los turistas adoran. Éramos 6 hijos compartiendo petate en el mismo cuarto, comiendo pescado con tortillas todos los días, pero con el corazón lleno de alegría cuando noviembre llegaba y la ciudad se llenaba de color para el Día de Muertos. Conocí a Sebastián en 1954 durante una noche del Festival de la Guelaguetza en Oaxaca. Yo tenía 16 años, él 22. Llegó todo importante en el barco de su padre, don Orlando de la Cruz. La familia de la Cruz era de las más antiguas de Pátzcuaro, dueños de barcos que hacían ruta hasta Ciudad de México. Gente de dinero, respetada. Don Orlando era viudo. Había perdido a su esposa cuando Sebastián tenía 10 años. Nunca más quiso casarse. Crió al hijo solo, los dos tan unidos que parecían uña y carne. Sebastián me conquistó con unos versos que inventó ahí mismo en medio de la gente. Morena de ojos de lago, mi corazón se hizo barco, navegando en tu sonrisa, Ana Flores que me embarga. Todo el mundo aplaudió. Yo me puse roja como el jitomate, pero por dentro el corazón ya había elegido. Nos casamos 2 años después, en 1956. Fue boda de gente importante, iglesia llena, fiesta en el club, regalos hasta del presidente municipal. Mi familia humilde se mezcló con la élite de Pátzcuaro, pero don Orlando se portó bien con todos. Era hombre educado, hablaba suave, siempre de traje blanco y sombrero panamá. Sebastián lo idolatraba. Cada gesto del padre era ley. Cada palabra era verdad absoluta. Fuimos a vivir a una casa grande en la calle Hidalgo, frente al lago. Era casona de adobe de esas antiguas, con corredor alrededor donde la brisa pegaba todo el día. Don Orlando vivía en la casa de al lado, las 2 propiedades conectadas por un puente de madera para facilitar las visitas. Para facilitar las visitas, Sebastián explicó, pero no eran visitas, era una extensión de la misma casa. Padre e hijo viviendo como si aún fueran uno solo. Mi suegra, doña Concepción, era segunda esposa de don Orlando. Mujer bonita, mucho más joven que él, venida de Guadalajara. Se casó cuando Sebastián ya tenía 20 años. Nunca pudo tener hijos propios. Era amable conmigo, pero vivía a la sombra de los 2 hombres de la casa, como si fuera más un adorno que persona de verdad. Los primeros años fueron pura miel. Sebastián me consentía, traía regalos de Ciudad de México, me llevaba a los mejores lugares. Tuve mi primer hijo en 1958, Orlando hijo, nombre que ni siquiera necesitó discutirse, ya estaba decidido antes de nacer. Después vinieron Marina en 1960, Sebastián Jr. en 1962 y mi más chica, Mariana, en 1965. Don Orlando era abuelo presente, demasiado presente. Pasaba más tiempo en nuestra casa que en la suya. Desayunaba con nosotros, comía, cenaba, jugaba con los nietos, opinaba en todo,
desde el color del mosquitero hasta dónde inscribir a los niños en la escuela. Sebastián no tomaba una decisión sin consultar al padre primero. Papá tiene experiencia, decía. Papá sabe qué es mejor. Al principio me pareció bonito ese respeto. Al fin y al cabo, don Orlando había sido padre y madre para Sebastián. Merecía consideración. Pero con el pasar de los años, empecé a notar que no era respeto normal. Era dependencia, era adoración, era algo que se salía de lo natural y entraba en terreno enfermizo. Cuando Marina nació con problema del corazón, los doctores de Pátzcuaro dijeron que necesitaba operarse en el DF. Fui a alistar las cosas para viajar, pero Sebastián me detuvo. Espera que papá regrese del lago para decidir. Regresó 3 días después. 3 días que mi hija pasó sufriendo, para que al final don Orlando dijera lo obvio, que teníamos que ir a Ciudad de México. Los negocios de la familia iban bien. La flota de barcos crecía, el comercio con la capital rendía ganancias, pero era don Orlando quien mandaba en todo. Sebastián era socio en el papel, pero en la práctica era más un empleado obediente. Cuando sugerí que él tomara más iniciativa, me regañó duro. No te metas donde no te llaman. Papá construyó este imperio, él sabe qué hace. Doña Concepción sufría en silencio. Veía al marido más interesado en la vida del hijo que en la propia esposa. Una tarde de calor insoportable la encontré llorando en el patio. «Es difícil competir con un fantasma», me dijo limpiándose las lágrimas. «La primera esposa murió, pero sigue viva en el hijo, y ahora yo tengo que disputar atención con los dos». En 1968, don Orlando tuvo la primera crisis de presión alta. El doctor mandó bajarle a la sal, al trabajo, a las preocupaciones. Sebastián se volvió loco. Contrató enfermera particular, compró aparato de medir presión, convirtió la casa en un hospital, checaba la presión del padre 5 veces al día, anotaba todo en una libreta, llamaba al médico por cualquier cambio mínimo. Fue en esa época que empecé a notar cambios en el comportamiento de mi marido. Se ponía ansioso cuando el padre tardaba en regresar del trabajo. Tenía pesadillas donde don Orlando moría y despertaba sudando, llorando, abrazándome como niño asustado. Una vez lo encontré en el cuarto del padre, oliendo las camisas en el ropero, llorando bajito. Las fiestas de la Virgen de Guadalupe seguían animando Pátzcuaro, pero nuestra familia ya no participaba como antes. Sebastián no quería dejar al padre solo. ¿Y si le pasa algo mientras estamos en el desfile? Don Orlando todavía trataba de razonar. Decía que estaba bien, pero el hijo no escuchaba. Nos quedábamos en casa oyendo los mariachis a lo lejos, prisioneros del miedo irracional de Sebastián. 1972 fue el año en que todo empezó a desmoronarse. Don Orlando tuvo un infarto pequeño. Sobrevivió, pero quedó débil. El doctor fue claro. Necesitaba reducir drásticamente las actividades, pasar el mando de los negocios. ¿Pero pasar a quién? Sebastián no tenía cabeza para asumir. Apenas el padre enfermaba, él enfermaba junto. Dolores de cabeza, vómitos, temblores. Los hijos crecían medio perdidos en ese ambiente. Orlando hijo, el mayor, desarrolló personalidad rebelde. Se escapaba de casa para ver los ensayos de los voladores de Papantla. Marina, con el corazón ya operado pero aún delicado, vivía enferma. Creo que somatizaba la tensión de la casa. Los 2 más chicos se adaptaron a esa rutina extraña donde el abuelo mandaba más que el padre. Doña Concepción murió en 1975. Infarto mientras dormía. No sufrió. En el entierro, don Orlando lloró, pero era llanto contenido de quien cumple obligación social. Sebastián lloró más por la suegra que el propio marido de ella. Después del funeral, don Orlando prácticamente se mudó a nuestra casa. Solo hasta acostumbrarme a la soledad, dijo. Pero todos sabíamos que sería para siempre. La salud de don Orlando empeoraba año con año. Diabetes se juntó a la presión alta y los problemas del corazón. Las piernas se hinchaban, la vista fallaba, el raciocinio se ponía lento. Pero Sebastián no aceptaba el declive del padre. Buscaba doctores en México, Guadalajara, hasta en el extranjero.
Gastamos fortunas en tratamientos experimentales, medicinas milagrosas, promesas vacías. En 1978 vino el diagnóstico que cambiaría todo. Don Orlando tenía Alzheimer. Todavía inicial, pero avanzando rápido. El médico preparó a la familia. Va a olvidar quiénes son ustedes. Va a volverse como niño de nuevo. Puede ponerse agresivo, puede tener alucinaciones. Es una enfermedad cruel. Sebastián no aceptó. Mi padre tiene la mente más brillante que conozco. Esto es error médico. Buscó otros especialistas. Todos confirmaron el diagnóstico. Fue cuando mi marido empezó a dar señales de que la propia cordura estaba por un hilo. Él creó una rutina obsesiva de cuidados. Despertaba de hora en hora para checar si el padre respiraba. Grababa conversaciones para tener pruebas de que don Orlando aún estaba lúcido. Cuando el viejo empezó a olvidar nombres, Sebastián hacía álbumes de fotos, forzaba al padre a mirar, repetía historias antiguas tratando de despertar memorias. Mi madre vino a visitarme en esa época. Todavía vivía en la misma casita humilde donde nací. Vida simple pero tranquila. Se quedó una semana observando nuestra rutina caótica. Antes de irse, me jaló aparte. Hija, ese tu marido está trastornado. Cuando el viejo muera, él va a enloquecer de vez. Ten cuidado. Traté de tranquilizarla. Dije que era fase difícil, pero iba a pasar. Mamá sacudió la cabeza. Hay hombre que no sabe vivir sin padre. Cuando pierde el piso, pierde el juicio junto. No le di mucha importancia en el momento, pero esas palabras quedaron martillando en mi cabeza. El año de 1979 empezó con don Orlando completamente dependiente. No reconocía a nadie, llamaba a Sebastián por varios nombres, me confundía con personas del pasado. Necesitaba ayuda para todo: comer, bañarse, ir al baño. Contratamos enfermeros las 24 horas. Convertimos el cuarto en un mini hospital. Sebastián se deterioró junto con el padre. Adelgazó 15 kilos, desarrolló tics nerviosos, hablaba solo. Pasaba noches en vela al lado de la cama del padre, agarrando su mano, implorando por una señal de reconocimiento que nunca llegaba. Los negocios de la familia se iban al hoyo, pero él no se preocupaba. Solo el padre importaba. Fue un domingo de marzo que encontré a Sebastián en el cuarto del padre, vistiendo la ropa del viejo, mirándose en el espejo. «¿Me parezco a él, no?», preguntó con sonrisa extraña. «A veces pienso que somos la misma persona». Sentí un escalofrío. Era el presagio de la tormenta que estaba por venir. En mayo, don Orlando tuvo neumonía grave. Los médicos lo desahuciaron. Cuestión de días, tal vez horas. Sebastián entró en negación profunda. Él ya sobrevivió a cosas peores. Va a superar esta también. Pero el viejo cuerpo de 80 años no tenía más fuerzas. Agonizó por 3 días con el hijo al lado, implorando por milagros. Murió en una madrugada de junio, víspera del Festival del Día de Muertos. La ciudad se preparaba para la fiesta, pero en nuestra casa el mundo se había acabado. Sebastián agarró el cuerpo del padre por horas. No dejaba que nadie se acercara. «Solo está dormido», repetía. «Papá siempre despierta, siempre regresa para mí». Necesitaron sedar a mi marido para poder preparar el cuerpo para el velorio. Durante el entierro, él parecía un zombi. Mirada vacía, movimientos automáticos, murmurando palabras incomprensibles. Cuando el ataúd bajó a la fosa, él trató de brincar atrás. Los hombres lo detuvieron. Esperneó, gritó, lloró como niño. Regresamos a casa en silencio. Sebastián se encerró en el cuarto que fue del padre. Se quedó ahí por horas sin responder cuando tocábamos a la puerta. Era como si parte de él hubiera sido enterrada junto con don Orlando. Al día siguiente, la ciudad explotaba en fiesta. Las calles se llenaban de color para el Día de Muertos. Música de mariachis resonaba por todos lados. Pero nuestra casa era una tumba. Sebastián deambulaba por los cuartos como alma en pena, buscando al padre en los rincones, llamándolo. Fue al tercer día después del entierro que lo peor sucedió. Yo estaba en la cocina cuando escuché gritos viniendo de la casa vecina donde había vivido don Orlando.
Corrí para ver qué era. La puerta estaba abierta. Entré llamando a Sebastián. Lo que vi en ese cuarto me persigue hasta hoy. Cuando entré en la casa de don Orlando esa tarde de junio, el olor a naftalina y medicina todavía impregnaba el aire. Sebastián estaba en el cuarto principal, usando el pijama del padre muerto, acostado en la cama de él. Pero no era eso lo que me heló la sangre. Era lo que estaba haciendo con mi madre. Mamá se había quedado unos días más después del entierro para ayudarme. Corazón bueno de más, como siempre fue. Estaba ahí encogida en el rincón del cuarto, el vestido rasgado, marcas rojas en el cuello, llorando bajito mientras mi marido, completamente trastornado, gritaba que ella era doña Fátima, primera esposa de don Orlando, muerta hacía más de 30 años. «¡Regresa conmigo, Fátima!», berreaba con ojos vidriosos sin ver la realidad. «Sé que fingiste la muerte para huir con ese vendedor ambulante, pero ahora Orlando murió. Podemos estar juntos». Corrí a socorrer a mi madre. Sebastián me empujó con fuerza que nunca pensé que tuviera. Me pegué en la espalda contra la cómoda, tirando portarretratos antiguos. El ruido pareció despertar algo en él. Me miró confundido, después a mi madre en el piso, como si no entendiera qué estaba pasando. «¿Ana?», llamó mi nombre por primera vez en días. ¿Qué hice? Ayudé a mamá a levantarse. Temblaba toda. Apenas podía mantenerse de pie. La marca de las manos de él en el cuello de ella ya empezaba a amoratarse. Pero lo peor eran los ojos. El terror mezclado con lástima, como quien ve un animal feroz que no tiene culpa de ser fiera. «Ven, mamá», dije agarrándola firme. «Vamos a nuestra casa». Sebastián trató de seguirnos, pero cerré la puerta con llave. Se quedó del otro lado golpeando, llorando, implorando perdón por algo que ni recordaba bien haber hecho. Llevé a mamá a mi cuarto, limpié las heridas, le di agua con azúcar para calmarla. «Necesitas internarlo, hija», mamá dijo cuando pudo hablar. «Ese hombre perdió el juicio de vez. Hoy fui yo, mañana puede ser tú o peor, una de las niñas». Yo sabía que tenía razón, pero ¿cómo internar al propio marido? En 1979, el manicomio era cosa de loco furioso, de gente que babeaba y comía moscas. Hospital psiquiátrico más cercano quedaba en Ciudad de México. Y la vergüenza de tener marido internado, era cosa que marcaba a la familia para siempre. Esa noche encerré a mi madre y a los hijos en el cuarto conmigo. Sebastián pasó la madrugada deambulando por la casa, conversando con fantasmas. Lo oía llamar al padre, a la primera esposa del padre, personas muertas hacía décadas. A veces reía, a veces lloraba, a veces gritaba cosas sin sentido. En la mañana lo encontré dormido en el corredor, abrazado con un retrato de don Orlando. Parecía tan vulnerable, tan perdido. Por un momento sentí lástima. Ese hombre quebrado no era el Sebastián que conocí, que me hizo versos de amor, que me dio 4 hijos. Era solo una cáscara vacía buscando pedazos de sí mismo. Llamé al doctor Aguilar, médico de la familia hacía años. Él examinó a Sebastián, hizo preguntas que mi marido respondía con delirios. Decía que el padre se había vuelto pájaro, que regresaba todos los días para platicar. Decía que la madre verdadera de él, doña Fátima, estaba escondida en el sótano esperando el momento justo de aparecer. Doña Ana, el doctor me llamó aparte. Su marido tuvo un brote psicótico grave. La muerte del padre desencadenó algo que probablemente ya estaba latente. Necesita tratamiento especializado, medicinas fuertes, tal vez internación. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté, ya sabiendo que no quería oír la respuesta. Imposible decir. Puede ser semanas, meses. Hay casos que nunca se recuperan totalmente. El peso de esas palabras cayó sobre mí como lluvia de tormenta. 4 hijos para criar, negocios de la familia hundiéndose, un marido que se volvió extraño dentro de la propia casa. ¿Cómo aguantar tanta desgracia sola? Intenté tratamiento en casa primero. El doctor Aguilar recetó calmantes fuertes, antipsicóticos que dejaban a Sebastián dopado pero controlado. Contraté un enfermero para ayudar, hombre fuerte por si necesitaba contener crisis.
Pero las medicinas solo tapaban el problema. Una tarde, Sebastián despertó de la sedación más agitado que nunca. Logró salir del cuarto. Fue directo a la cocina donde Marina, mi hija de en medio, hacía café. Ella tenía 19 años, cabello largo como el mío, rasgos que recordaban los de él cuando joven. «¡Concepción!», gritó al verla, confundiendo a nuestra hija con la difunta segunda esposa de don Orlando. «¡Regresa a casa! Orlando te está esperando». Marina trató de correr, pero él fue más rápido. La agarró por los brazos, la sacudió con fuerza. «¿Por qué huiste? ¿Por qué lo abandonaste?». La niña gritaba aterrada. Yo corrí al oír los gritos. Cuando llegué a la cocina, Sebastián tenía a Marina acorralada contra la pared, las manos de él en el cuello de ella, apretando. Los ojos sin enfoque, perdidos en algún delirio del pasado. Agarré lo primero que encontré, una olla de fierro. La estrellé en la cabeza de él con toda la fuerza que tenía. Cayó desmayado. Marina tosió, lloró, se abrazó a mí temblando toda. Miré a mi marido tirado en el piso, un hilo de sangre escurriendo de la sien, y por primera vez pensé, sería mejor si no despertara. Pero despertó. 2 horas después, confundido, sin recordar nada. Vio la herida en el espejo. Preguntó qué había pasado. Cuando le conté, lloró como niño. Pidió perdón de rodillas, juró que nunca más lastimaría a nadie. Imploró que no lo abandonara. «Necesito ayuda, Ana», sollozaba. «No puedo controlar lo que pasa. Es como si otras personas tomaran mi cuerpo, hicieran cosas que yo jamás haría». Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé al Hospital Psiquiátrico de México. Marqué internación. Preparé una maleta pequeña con ropa básica, productos de higiene, la foto nuestra de la boda que a él tanto le gustaba. «Va a ser por poco tiempo», mentí cuando le conté de la internación, «solo hasta mejorar de esta crisis». Él aceptó resignado, como borrego yendo al matadero. En el barco a Ciudad de México se quedó callado mirando el agua pasar. A veces murmuraba cosas sin sentido sobre don Orlando volverse pez, sobre necesitar regresar pronto para cuidar al padre. El hospital era un edificio gris en las afueras de la ciudad. Rejas en las ventanas, muros altos, aire de cárcel. En la recepción llené formularios interminables, historial familiar, síntomas, episodios de violencia. Cada pregunta era una puñalada en el orgullo, una confirmación de que mi vida se había derrumbado. Me despedí de él en el patio interno. Otros pacientes vagaban por ahí, algunos hablando solos, otros parados como estatuas. Sebastián me abrazó fuerte como niño con miedo del primer día de escuela. «Regresa pronto por mí», pidió. «Promete que no vas a tardar». «Prometo», mentí otra vez, porque en el fondo ya sabía que tal vez nunca podría traer de vuelta al hombre que conocí. Regresé a Pátzcuaro con el corazón apretado. Los niños preguntaban por el padre. Inventé que había viajado por negocios. Marina no dijo nada. El trauma del casi estrangulamiento la dejó muda sobre el asunto. Solo me abrazaba más fuerte en las noches, como necesitando asegurarse de que estaba a salvo. Los meses pasaron lentos. Llamaba al hospital cada semana. Siempre la misma respuesta. Paciente estable pero sin mejoría significativa. Visité 2 veces. La primera, Sebastián me reconoció, lloró, imploró para regresar. La segunda me llamó Fátima todo el tiempo. Preguntó si había traído a Orlando para visitarlo. El dinero se acababa rápido. Hospital privado costaba una fortuna. Medicinas importadas más todavía. Vendí barcos de la empresa, despedí empleados, hice lo que pude para mantener los gastos. Pero era como tratar de vaciar el lago con cubeta rota. Fue cuando descubrí las deudas. Sebastián había pedido préstamos escondidos en los últimos meses. Firmó pagarés, dio barcos como garantía. Todo para pagar tratamientos milagrosos para el padre ya moribundo. Los acreedores empezaron a aparecer. Hombres duros con contratos en las manos, amenazas veladas de desalojo. Mi hermano mayor, Juan, vino de Morelia para ayudar. Abogado formado, conocía las leyes. Examinó los contratos.
Sacudió la cabeza desanimado. Ana, van a perder todo. Casa, barcos, hasta los muebles. Sebastián hipotecó lo imposible. Desesperación es poco para describir lo que sentí. 4 hijos dependiendo de mí, un marido internado sin previsión de mejoría, deudas impagables tocando a la puerta. Lloré hasta secarme, recé hasta perder la voz, imploré ayuda divina que parecía no venir. En una madrugada de insomnio, sentada en el corredor mirando el lago, tuve una epifanía cruel. Don Orlando había dejado seguro de vida, valor considerable, suficiente para pagar deudas y sobrar. Pero el beneficiario era Sebastián. Y con él internado como incapaz, el dinero quedaba preso en limbo burocrático. Fue ahí que el demonio susurró en mi oído. Si Sebastián muriera, el seguro pasaría a mí como esposa. Las deudas serían pagadas. Los niños tendrían futuro. La pesadilla acabaría. Solo necesitaba un accidente, una sobredosis de medicinas, una caída de la escalera, un ahogamiento en el lago. Espanté el pensamiento pecaminoso. ¿Cómo podía considerar matar al padre de mis hijos? Pero la idea volvía insistente. Cada vez que un acreedor tocaba a la puerta, cada vez que veía la desesperación en los ojos de los niños. Fue entonces que recibí la última visita de mi madre. Estaba más vieja, más encorvada, pero los ojos todavía agudos. Se quedó una semana observando nuestro calvario. En la víspera de partir, me llevó a caminar por la orilla del lago. «Hija», empezó despacio, «hay víboras que uno mata pisando. Otras necesitan machete. Sebastián se volvió víbora ponzoñosa. Si lo dejas vivo, va a acabar picando a todos». La miré asustada. Mamá siempre fue religiosa, temerosa de Dios. Oír eso de ella era como ver a una santa blasfemando. «No te estoy diciendo que hagas nada», continuó. «Solo digo que a veces Dios entiende que uno necesita ser instrumento de la propia salvación. David mató a Goliat. Judith decapitó a Holofernes. A veces la violencia es justicia disfrazada». Regresó al día siguiente, pero las palabras quedaron fermentando, creciendo, ganando forma. Mientras más resistía, más la idea parecía lógica. Un hombre loco, violento, que casi mata a la propia hija. Un peso muerto chupando recursos que les faltan a los hijos. Una amenaza constante de regresar peor de lo que fue. El infierno debe estar lleno de buenas intenciones, y las mías pavimentaron el camino para lo que pasó después. Pero eso lo cuento enseguida. Necesito respirar un poco, tomar un trago de agua. Revivir estas memorias es como abrir herida vieja. Duele incluso después de cicatrizada. Dicen que la conciencia es el peor verdugo que existe. Pues la mía me atormentó por semanas después de aquella plática con mamá. Dormía mal, comía peor. Adelgacé 10 kilos en un mes. Los hijos preguntaban qué tenía. Inventaba disculpas, nostalgia del padre, preocupación con dinero, cansancio acumulado. Junio de 1980 llegó con los colores del Día de Muertos explotando en Pátzcuaro. La ciudad vibraba con ofrendas y música. Pero nuestra casa seguía gris. Las deudas aumentaban, los acreedores se ponían más agresivos. Un día llegaron a poner aviso de subasta en la puerta. Casa sería vendida en remate público si no pagaba en 30 días. Marina no salía más del cuarto. El trauma del ataque del padre desarrolló síndrome de pánico. Cualquier ruido más alto la hacía temblar, llorar, esconderse en el ropero. Orlando hijo asumió postura de hombre de la casa a los 22 años. Dejó la universidad para intentar salvar lo que restaba de los negocios, pero era tarde de más. La empresa de los de la Cruz estaba podrida por dentro. Fue un jueves que recibí carta del hospital. Sebastián había empeorado. Necesitaba tratamiento más intensivo, medicinas experimentales, terapia de electroshock. El costo se triplicaría. Pedían decisión urgente, continuar tratamiento caro o transferir para el ala pública del manicomio, donde locos pobres se pudrían olvidados. Me senté en la cama sosteniendo ese papel, la cabeza latiendo.
¿Cómo explicar a los hijos que el padre sería tirado en medio de indigentes porque no teníamos más dinero? ¿Cómo mirar al espejo sabiendo que dejé que eso sucediera? ¿Cómo vivir con la vergüenza de tener marido en el hospicio de los miserables? Esa noche fui a la catedral. El padre José, viejo conocido, oyó mi confesión sin hablar nada. Lloré, imploré orientación divina, busqué en las escrituras respuesta que no venía. El cura, sabio en sus 70 años, solo dijo: a veces Dios permite que pasemos por el valle de sombra para probar nuestra fe. Lo que importa no es la oscuridad, sino cómo salimos de ella. Regresé a casa sin respuestas, pero con algo formándose en el pecho. No era más desesperación, era determinación helada. Si Dios no iba a proveer milagro, yo misma proveería la solución, aunque para eso necesitara ensuciar las manos de forma irreversible. Empecé a investigar discretamente en las horas muertas. Leí sobre venenos que no dejan rastro, accidentes que parecen naturales, muertes súbitas sin explicación. La biblioteca municipal tenía libros de medicina, química, hasta manual de primeros auxilios que enseñaba entre líneas cómo causar socorro definitivo. Descubrí que ciertas plantas mexicanas eran letales en dosis específicas, que mezclar medicinas psiquiátricas con alcohol causaba paro cardíaco accidental, que ahogamiento en persona sedada era prácticamente indetectable. Información mórbida que anotaba en código, escondida en el cuarto de costura. El plan fue madurando despacio. No podía ser en Pátzcuaro, ciudad chica donde todos conocían nuestra historia. Tenía que ser en México durante visita al hospital. Accidente trágico, durante paseo terapéutico. El lago de Xochimilco era hondo, corriente fuerte. ¿Cuántos no se ahogaban cada año? Marqué visita para julio. Dije a los hijos que intentaría nueva plática con médicos sobre tratamiento más barato. Preparé bolsa con ropa ligera, documentos y en un compartimiento secreto, frasco de sedante líquido fuerte que había sobrado de los tratamientos en casa. El viaje en camión duró 12 horas. Me quedé en la ventana mirando el paisaje pasar, ensayando mentalmente cada detalle. Llegaría al hospital, convencería a médicos de liberar a Sebastián para paseo supervisado. Aire fresco le hace bien, argumentaría. Iríamos hasta Xochimilco, lugar público pero con tramos aislados. El resto sería cuestión de oportunidad y valor. Ciudad de México me recibió con calor que raja el pavimento. Tomé camión para el hospital sudando frío por dentro, fuego por fuera. En la recepción llené formularios, mostré documentos, sonreí para enfermeras como esposa dedicada que era. Mentira tiene patas cortas, pero las mías necesitaban solo unas horas. Sebastián estaba en el ala intermedia. No era de los peores, pero lejos de estar bien. Cuando me vio, tuvo momento de lucidez. «Ana, viniste». Me abrazó como náufrago abraza tabla de salvación. Por instante vacilé. Ese era el hombre que amé, padre de mis hijos, compañero de 2 décadas. Pero entonces, él miró por encima de mi hombro y preguntó: «¿Dónde está papá? ¿Vino contigo?». La lucidez se fue rápido como llegó. Pasé 3 horas oyendo delirios sobre don Orlando estar vivo, viviendo en el fondo del lago, mandando recados a través de ajolotes mágicos. El médico responsable, doctor Cerqueira, era hombre cansado que ya había visto demasiado. Expliqué sobre situación financiera, imploré alternativas. Él fue honesto. Sin tratamiento adecuado, él vegetará. Con tratamiento, tal vez mejore en algunos años. Tal vez. ¿Puedo llevarlo a pasear un poco?, pregunté casual. Hace meses que no ve el sol. El doctor Cerqueira vaciló. Consultó el expediente. Sebastián no era considerado peligroso, solo perturbado. Con supervisión adecuada. 2 horas máximo. Firmé término de responsabilidad. Firmé con mano firme. Sentencia de muerte disfrazada de paseo. Pecado mortal camuflado de acto de misericordia. Ayudé a Sebastián a cambiar el pijama hospitalario por ropa de calle. Estaba flaco, barbudo, oliendo a medicina y desesperanza.
pero sonreía feliz con la libertad temporal. Tomé taxi hasta Xochimilco. Época de secas dejaba orillas expuestas, pero agua seguía profunda metros adelante. Turistas tomaban fotos, vendedores ambulantes ofrecían elotes, niños jugaban en la arena. Escenario perfecto para que tragedia pareciera accidente. Nos sentamos en una banca sombreada. Sebastián hablaba sin parar sobre infancia con don Orlando, pescas en el lago, fiestas de santo que ni recordaba bien. Compré agua de Jamaica. Esperé momento justo para añadir sedante. Pero la mano temblaba, conciencia gritaba, corazón disparaba. ¿Sabes que soñé contigo anoche?, dijo de repente, lúcido. Estábamos jóvenes otra vez, bailando en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Usabas vestido de cuadros que tu mamá cosió. ¿Te acuerdas? Recordaba. Primera fiesta que fuimos juntos, todavía de novios. Él había pisado mi pie durante el baile, pedido 1000 perdones, comprado churros para compensarme. Éramos felices entonces. Futuro por delante, amor en los ojos. El recuerdo me quebró. Empecé a llorar, sollozar, temblar toda. Sebastián me abrazó torpe, confundido con mi desesperación. No llores, Anita. Todo va a estar bien. Papá siempre decía que Dios cuida de quien se ama. Fue la mención de don Orlando que me trajo de vuelta al presente. Recordé a Marina temblando en el ropero. Mamá con marcas moradas en el cuello. Casa hipotecada. Hijos sin futuro. El amor se había transformado en cadena prendiendo a todos nosotros a un enfermo mental que no mejoraría nunca. Me levanté decidida. Vamos a caminar un poco. Él concordó animado, feliz con el programa simple. Fuimos hasta el tramo más aislado de la orilla, donde rocas grandes creaban pozas naturales en la marea baja. Local perfecto. Agua honda allá. Corriente fuerte. Pocas testigos. Mira, ajolote. Sebastián apuntó para el medio del lago. No había ajolote ninguno, pero fingí ver. Era la señal que esperaba. Cuando él se inclinó para ver mejor, saqué el frasco del bolso. Bastaba verter en su boca durante alguna distracción. Esperar somnolencia, ayudar a resbalar en las piedras mojadas. Pero la mano seguía paralizada. Demonio susurraba, hazlo ya. Ángel gritaba, ¡no mates! Conciencia se debatía entre los dos. Sudor escurría frío por la espalda. Piernas bambas apenas sostenían el cuerpo. Ana, ¿estás bien? Sebastián percibió mi estado. Estás pálida, temblando. Mejor sentémonos un poco. Me llevó de vuelta a la banca. Se sentó a mi lado, pasó el brazo por mis hombros. Por momento, olvidó locura. Fue solo marido cuidando de esposa. La ternura inesperada me desarmó completamente. «No puedo hacer esto», murmuré. «¿Hacer qué?» «Nada. Delirio mío». Nos quedamos ahí hasta que el sol empezó a bajar. Él se durmió en mi hombro, respiración tranquila de quien no carga culpa. Miré el frasco en el bolso por última vez. Después lo agarré y lo tiré al lago. Vi hundirse y llevar junto el plan diabólico que casi ejecuté. Regresamos al hospital al final de la tarde. Devolví a Sebastián a los enfermeros. Firmé papeles. Agradecí la oportunidad. El doctor Cerqueira informó que la semana siguiente sería transferido para el ala pública por falta de pago. Asentí resignada. No mataría a mi marido, pero tampoco podía más pagar tratamiento imposible. Me despedí con beso en la frente. Él sonrió, saludó, volvió a sus fantasmas internos. Salí del hospital con alma pesada pero conciencia limpia, o casi limpia. El casi mataría mi sueño por años, pero era precio pequeño cerca de lo que casi hice. Regresé a Pátzcuaro en el camión nocturno. Estrellas reflejaban en el lago oscuro. Viento frío cortaba la piel. Pensé en tirarme, acabar con todo de una vez. Pero recordé a los hijos esperando en casa. Ellos no tenían culpa de los pecados de los padres. Cuando llegué, encontré a Orlando hijo en el corredor. «Mamá, necesitamos hablar». El tono era serio de más para mi gusto. Me preparé para más noticias malas. Nuevo acreedor, nueva deuda, nueva desgracia. Pero lo que dijo cambió todo. Descubrí algo sobre el abuelo Orlando,
algo que puede resolver nuestros problemas, pero es complicado, tal vez hasta peligroso. ¿Está dispuesta a escuchar? Miré a mi hijo mayor, tan parecido al padre antes de la locura, determinado, protector, dispuesto a todo por la familia. Tal vez la salvación viniera por caminos que yo no había imaginado. Tal vez el milagro tuviera otro nombre. «Cuenta», respondí preparándome para la próxima vuelta en esta historia que parecía no tener fin. Porque la vida es así. Cuando piensas que llegaste al fondo del pozo, descubres que siempre se puede cavar más. O entonces, con suerte, hallar la escalera que estaba ahí todo el tiempo, solo esperando a alguien valiente lo bastante para subir. Orlando hijo me llevó al despacho que había sido de don Orlando. Cajones revueltos, papeles regados, señal de que había pasado días buscando algo. Prendió quinqué. Falta de pago había cortado la luz y empezó a explicar. «Mamá, el abuelo no era santo que todos pensaban. Encontré contratos, recibos, cartas. Él mantenía esquema de usura hacía décadas. Prestaba dinero a intereses extorsivos, tomaba propiedades de quien no pagaba. Hay gente que perdió todo para él». Tomé los papeles con manos temblorosas. Contratos con firmas temblorosas de analfabetos. Intereses de 50% al mes. Propiedades confiscadas por deudas pequeñas. La fortuna de los de la Cruz tenía raíz podrida. «Hay más», Orlando continuó. «Doña Concepción, la segunda esposa de él, no murió de infarto. Encontré carta de ella escondida en un libro. Decía que iba a huir porque el viejo le pegaba. Desapareció un día antes de morir. Cuerpo en el ataúd cerrado, nadie vio. Creo que él fingió la muerte para no tener vergüenza de mujer fugitiva». La revelación me dejó mareada. ¿Concepción viva? Entonces, aquel entierro, aquel luto, ¿todo mentira? Las memorias se reorganizaban. Sebastián llorando más que el suegro. Ataúd lacrado por el estado del cuerpo. Prisa rara para el sepelio. «¿Por qué me estás contando esto ahora?», pregunté todavía procesando. «Porque descubrí dónde está. Concepción vive en Guadalajara. Cambió de nombre, se casó de nuevo y tiene pruebas de todo lo que el viejo hizo. Si ella viene a público, herencia puede ser cuestionada. Deudas del padre tal vez sean anuladas si probamos que dinero era sucio. Es nuestra chance». La esperanza prendió rápido, pero se apagó más rápido todavía. Ella no va a querer involucrarse. Huyó hace años, reconstruyó la vida. ¿Por qué regresaría? Orlando sonrió. Sonrisa que no me gustó. Parecía el padre cuando planeaba algo. «Porque vamos a hacer propuesta irrechazable. O ella ayuda o revelamos para todo mundo que está viva. Bigamia es crimen. Vida nueva de ella se desmorona». «Eso es chantaje», protesté débilmente. «Es sobrevivencia. ¿La señora prefiere ver a la familia en la calle? ¿Marina traumada? ¿Los chicos sin escuela? A veces necesita ensuciar las manos para proteger a quien amamos». Palabras de mi madre resonaron. A veces violencia es justicia disfrazada. Tal vez no necesitara matar a nadie. Tal vez la violencia fuera solo psicológica. Tan cruel cuanto, pero sin sangre en las manos. Viajamos a Guadalajara la semana siguiente. Orlando había investigado. Concepción vivía como Francisca Mendoza, casada con comerciante próspero, 2 hijos adolescentes, casa buena en barrio noble, vida cómoda, pasado enterrado. Cuando tocamos a la puerta, sirvienta atendió. Dijo que patrona no recibía sin cita. Orlando mostró foto antigua. Concepción al lado de don Orlando, sonrisa forzada de mujer infeliz. Dile que es sobre el primer marido de ella. Va a querer recibir. Minutos después, estábamos en la sala lujosa. Concepción entró despacio, envejecida pero reconocible. Cuando vio la foto en la mano de Orlando, perdió el color. Se sentó pesadamente en el sillón. «Siempre supe que este día llegaría», susurró. «¿Qué quieren?». Expliqué la situación. Sebastián loco, deudas impagables, hijos sin futuro. Ella escuchaba callada, lágrimas escurriendo discretas. Cuando mencioné los documentos que Orlando halló, se animó.
Tengo pruebas peores, reveló. Diario de él confesando crímenes, fotos de mujeres que él usaba como pago de deudas. Escondí antes de huir, caso necesitara defenderme. Nunca imaginé que servirían para esto. ¿Nos vas a ayudar?, pregunté esperanzada. Ella vaciló. Miró la puerta donde risas de adolescentes venían de la cocina. Sus hijos nuevos que no conocían a la madre anterior. Si hago esto, mi vida aquí acaba. Marido no sabe del pasado. Hijos piensan que soy viuda del primer matrimonio. ¿Cómo explicar que fingí la propia muerte? No necesitas contar todo, Orlando argumentó. Solo que eras casada antes, huiste de marido violento. Documentos prueban crímenes de él, no hablan de la muerte falsa. Ella ponderó largamente. Por fin suspiró resignada. Pasé 20 años con miedo de que él me encontrara. Ahora que murió, tal vez sea hora de enterrar el fantasma de Bess, pero tengo condiciones. Las condiciones eran simples. Identidad de ella preservada al máximo. Proceso sería movido por nosotros usando pruebas proveídas por fuente anónima. Ningún contacto después de entregar documentos. Concordamos con todo. 3 días después, ella apareció en el hotel con maleta pesada. Dentro, tesoro más valioso que oro. Cuadernos de contabilidad paralela, contratos ilegales, confesiones escritas de propio puño por don Orlando. Hasta fotos comprometedoras de él con varias mujeres, algunas claramente menores de edad. Nunca conté esto a nadie, Concepción dijo entregando la maleta. Pero él era monstruo. Empezó sutil, celos, control. Después vino violencia física. Cuando amenazó prestar mi cuerpo para saldar deuda de cliente, huí. Dejé todo, cambié todo. Vivía escondida por años. Abracé a aquella mujer valiente que compartió conmigo dolor de haber sido propiedad de hombre cruel. Prometimos nunca revelar su localización, nunca buscar de nuevo. Ella partió aliviada, fantasmas del pasado finalmente exorcizados. De vuelta a Pátzcuaro, busqué al licenciado Raimundo Nieves, mejor abogado de la ciudad. Él examinó documentos, ojos creciendo a cada página. Esto es dinamita pura. Don Orlando era criminal. Con estas pruebas, muchas deudas son anulables. Y más, Estado puede tener que pagar indemnización por complicidad. Delegados, jueces, todos sabían y nada hicieron. Proceso fue protocolado en agosto de 1980. Ciudad entera hirvió con el escándalo. Familias perjudicadas por don Orlando aparecieron a montones. Viudas que perdieron casas, huérfanos que quedaron sin herencia, comerciantes quebrados por usura. El santo don Orlando viró demonio don Orlando de la noche al día. Las deudas de Sebastián empezaron a caer una por una. Jueces anulaban contratos, consideraban pagos como restitución de robos anteriores. Acreedores que eran cómplices de don Orlando desaparecieron con miedo de ser procesados también. En octubre, victoria mayor. Estado reconoció responsabilidad parcial, pagó indemnización sustancial por omisión de las autoridades ante crímenes continuados. Dinero suficiente para saldar lo que restaba de deuda y sobrar capital para recomenzar. Pero yo quería más que dinero. Quería justicia poética. Durante investigaciones, descubrí que don Orlando tenía casa secreta donde llevaba amantes. Lugar apartado, orilla del río. Nadie sabía ser de él. Estaba abandonada desde su muerte, tomada por la maleza. En una madrugada fui hasta allá sola. Casa en ruinas pero estructura firme. Dentro, muebles empolvados, cama de matrimonio con sábanas podridas. Lugar de pecado esperando penitencia. Tuve idea que pareció mensaje divino, o diabólico, difícil distinguir cuando desesperación guía las acciones. Regresé al día siguiente con galones de gasolina. Regar líquido inflamable fue ritual de purificación. Cada cuarto recibió su dosis, cada mueble su porción de combustible. Por último, la cama donde don Orlando profanaba mujeres desesperadas. Encendí cerillo con mano firme. No temblaba más, no vacilaba. Tiré en la cama y vi fuego nacer, crecer,
devorar. En minutos casa entera ardía. Llamas lamían cielo nocturno, humo subía como ofrenda a los dioses vengativos. Me quedé mirando de lejos. Madera crujía, tejas caían, estructura se derrumbaba. Con ella quemaba legado podrido de don Orlando. Cenizas al viento, pecados volviéndose humo, memorias malas disolviéndose en el aire. Cuando bomberos llegaron, solo restaban brasas. Dijeron que fue combustión espontánea. Casa vieja, madera seca, chispa de rayo distante. Nadie investigó mucho. Al fin era solo ruina abandonada de dueño muerto y deshonrado. Pero para mí fue más. Fue cremación simbólica de años de sufrimiento. Sebastián nunca puso fuego en casa real por accidente o locura, pero yo quemé voluntariamente templo de la perversión. Justicia tiene muchas caras, y aquella noche mostré la mía. Diciembre trajo última jugada. Sebastián sería transferido para manicomio público en breve. Fui visitarlo. Decisión tomada sobre futuro de él. Encontré hombre marchito, acabado. Locura había consumido lo poco que restaba. No reconocía a nadie. Hablaba con muertos, veía fantasmas en cada rincón. Médicos dijeron que deterioro era irreversible. Mejor sería si Dios se lo llevara. Doctor Cerqueira comentó sin percibir peso de las palabras. Está sufriendo sin ni saber que sufre. Familia sufriendo por tabla. A veces muerte es misericordia. Asentí silenciosamente. Pero Dios parecía sordo a los pedidos. O tal vez esperaba que yo fuera instrumento de la propia plegaria. En la víspera de la transferencia para el manicomio, hice última visita. Sebastián estaba sedado, durmiendo inquieto. Enfermera informó que dosis de calmante habían sido aumentadas. Paciente muy agitado últimamente. Me quedé sola con él en el cuarto. Hombre que amé, que me dio hijos, que me hizo sufrir. Cáscara vacía donde el alma ya había partido hace tiempo. Respiración difícil de tanta medicina. Corazón cansado de cargar cuerpo inútil. Agarré almohada extra de la cama de al lado. No planeé, no pensé. Manos actuaron solas, guiadas por misericordia o maldad. Coloqué sobre el rostro de él. Apreté con fuerza de décadas de dolor acumulado. Él no luchó. Sedado de más para reaccionar. Débil de más para resistir. Segundos que parecieron horas hasta que respiración paró. Cuerpo relajó. Tormento finalmente acabó. Quité almohada. La puse en el lugar. Acomodé el cuerpo de él. Cerré ojos que ya estaban cerrados. Besé frente fría en una despedida que debía haber pasado años antes. Llamé a la enfermera. Creo que él partió. Estaba durmiendo. Paró de respirar. Ella checó signos vitales. Confirmó el deceso. Médico vino, examinó superficialmente. Paro cardíaco, común en pacientes con tanta medicación. Nadie cuestionó. Nadie investigó. Hombre loco muere. Mundo sigue girando. Certificado de defunción. Muerte natural por falla cardíaca. Mentira piadosa para verdad cruel. Murió por misericordia de esposa cansada. Enterramos a Sebastián al lado del padre que él tanto amó. Poética justicia. Juntos en la muerte como fueron en vida. Hijos lloraron. Yo sequé lágrimas que no venían. Luto por fuera, alivio por dentro. Peso que cargaba hacía años, finalmente en el ataúd. Cura rezó sobre pecados perdonados, vida eterna prometida. Pensé si incluía asesinato piadoso. Si Dios entiende desesperación de mujer en el límite, respuesta vendrá en mi propio juicio final. Pero aquel día, volviendo del cementerio, sentí algo que hacía años no sentía. Libertad. Casa salva, hijos seguros, futuro posible. Precio pagado en sangre y fuego. Conciencia pesada pero familia protegida. A veces violencia es justicia disfrazada. A veces muerte es liberación. A veces mujer necesita ser verdugo para dejar de ser víctima. No me enorgullezco de lo que hice, pero haría de nuevo, porque entre santidad y sobrevivencia elegí vivir, y viví. El día después del entierro de Sebastián fue el primer día de mi nueva vida.
Desperté sin el peso del miedo, sin la angustia de visitas al hospicio, sin deudas imposibles tocando a la puerta. Por primera vez en años, el sol entrando por la ventana parecía realmente iluminar, no apenas clarear. Marina fue la primera en percibir el cambio. «Mamá, estás diferente», comentó en el desayuno. «Pareces más ligera». Si ella supiera cuánto costó esa ligereza, tal vez no la hallara tan bonita. Pero hijos no necesitan cargar pecados de los padres. Cada generación merece su chance de inocencia. Con el dinero de la indemnización del Estado y la venta de algunas propiedades recuperadas, reorganicé la vida. Primero, tratamiento psicológico para Marina. Encontré psicóloga en Ciudad de México especializada en traumas. La llevaba una vez al mes. Poco a poco, mi niña volvió a sonreír, salir del cuarto, vivir. Orlando hijo retomó los estudios. Lo mandé al DEF, Facultad de Derecho en la UNAM. «Quiero que seas abogado honesto», dije en la despedida. «Que uses la ley para proteger, no para explotar». Él entendió el recado. Abrazó fuerte, prometió honrar el nombre de la familia del modo correcto. Los dos más chicos continuaron en Pátzcuaro, pero en escuela privada ahora. Uniforme planchado, material completo, lunch que no era solo tortilla con frijoles. Pequeños lujos que parecían milagros después de tanta privación. Reabrí algunos negocios de la familia de la Cruz, pero diferente. Nada de usura, explotación, contratos leoninos. Barcos hacían transporte honesto, precios justos, trato digno a los indígenas. Intentaba limpiar nombre que don Orlando había ensuciado por décadas. 1982 trajo festival del 50 aniversario del Día de Muertos en Pátzcuaro. Por primera vez desde la locura de Sebastián, participamos de verdad. Me vestí de Catrina con orgullo, llevé a los hijos al desfile, cantamos canciones hasta amanecer. Marina bailó por primera vez en años, girando con vestido que ella misma eligió. Fue en ese festival que conocí a doña Raimunda Teixeira, mujer fuerte de 60 años, viuda hacía 10. Crió 6 hijos sola vendiendo artesanía. Nos sentamos juntas viendo las ofrendas, empezamos a platicar. Ella contó que marido murió en accidente en el lago, borracho, violento. Cayó de la canoa en una noche oscura. Nadie vio caer, dijo con mirada significativa, pero todo mundo vio las marcas que él dejaba en mí. Cuando hallaron el cuerpo, ciudad entera fingió tristeza. Yo fingí más que todos. Entendí entre líneas. ¿Cuántas de nosotras, mujeres mexicanas, cargábamos secretos parecidos? ¿Cuántas viudas aliviadas? ¿Cuántos accidentes providenciales? ¿Cuántas justicias por las propias manos? Nos volvimos amigas. Raimunda me presentó otras mujeres, costureras, lavanderas, maestras, comerciantes, todas con historias de superación, algunas con secretos susurrados apenas entre iguales. Formamos grupo informal. Nos encontrábamos para tomar café, bordar, platicar. Le llamábamos Club de las Comadres, pero era más que eso. Era red de apoyo, protección mutua, solidaridad silenciosa. Cuando aparecía mujer con ojo morado en el mercado, una de nosotras se acercaba, ofrecía ayuda. Cuando marido violento desaparecía misteriosamente, nadie hacía preguntas. 1985 llegó con democracia volviendo a México. Esperanza en el aire, cambios posibles. Marina se casó con muchacho bueno, hijo de comerciante español. Hice fiesta bonita pero discreta. Exageros atraen envidia, envidia atrae desgracia. En la boda, mi madre apareció, 80 años en las espaldas, todavía lúcida, todavía perspicaz. Me jaló aparte durante la fiesta. ¿Estás en paz ahora, hija?, preguntó mirándome a los ojos. Estoy, mamá. Hice lo que necesitaba. Ella asintió despacio. Secreto de mujer es tumba de hombre. Guárdalo bien guardado. Murió al año siguiente. Llevó para la tumba cualquier sospecha sobre el fin de Sebastián. Años fueron pasando. Orlando hijo se graduó. Volvió a Pátzcuaro, abrió despacho. Defendía causas justas, ayudaba a pobres, combatía usureros como el abuelo había sido. Redención por el trabajo, limpieza del nombre familiar.
Marina tuvo 3 hijos lindos. Nunca contó al marido sobre trauma del padre. Creó familia sana sobre cimiento de silencio necesario. Los otros hijos también siguieron caminos propios. Maestra, médico, comerciante honesto. Yo continué con pequeños negocios, ayudando en el Club de las Comadres, siendo abuela presente. Pero principalmente me volví consejera no oficial de mujeres en situación difícil. ¿Cuántas vinieron a llorar en mi cocina? Contar sobre maridos violentos, mostrar moretones escondidos. Siempre ofrecía té de hierbas calmantes, pan de muerto, hombro amigo. Y a veces, solo a veces, cuando el caso era extremo, cuando no había salida legal, susurraba conocimiento antiguo sobre plantas de la sierra, mareas del lago, accidentes que suceden. Nunca incentivé directamente. Solo compartía información, como receta de mole pasada entre amigas. Lo que cada una hacía con el conocimiento era decisión personal, peso individual. Pero curiosamente, Pátzcuaro tuvo brote de viudas aliviadas en los años 80 y 90. 2003 trajo discusión sobre violencia doméstica en el Congreso. Tarde para mi generación, pero esperanza para las nuevas. Participé en charlas, reuniones, campañas. Hablaba en términos generales sobre violencia doméstica, nunca citando caso personal. Algunas verdades son pesadas de más para compartir con extraños. Cumplí 80 años en 2018. Fiesta grande, familia reunida, bisnietos corriendo por la casa. En medio de la celebración, Marina me jaló aparte. «Mamá, a veces tengo pesadillas sobre papá. Aquel día, la señora sabe lo que realmente...» Corté delicadamente. «Tu padre estaba muy enfermo, hija. Sufrió demasiado. Descansó al fin. Es todo lo que importa recordar». Ella no insistió. Algunas puertas es mejor mantener cerradas. Ahora en 2024, a los 86 años, miro para atrás sin arrepentimientos pesados. Hice lo necesario para proteger a la familia. Ayudé a otras mujeres a encontrar fuerza. Construí vida digna sobre escombros de tragedia. Si el precio fue manchar el alma, preferí alma sucia a cuerpo muerto o familia destruida. Pero, ¿por qué contar ahora? ¿Por qué exponer secretos guardados por décadas? Porque recibo mensajes diarios. Mujeres jóvenes presas en relaciones abusivas, sufriendo calladas, sin ver salida. Piensan que son débiles, que merecen sufrir, que no tienen alternativa. Necesitan oír que siempre existe elección, aunque sea difícil, aunque sea extrema. No estoy incentivando violencia. Hoy hay leyes, fiscalías especializadas, protección que no existía. Pero para quien vive terror diario, para quien teme por la vida de los hijos, para quien agotó recursos legales, quiero que sepan, sobrevivieron otras antes de ellas. Que fuerza femenina a veces necesita ser brutal para ser efectiva. Cada historia es única. Cada mujer sabe el tamaño de su desesperación. Yo solo cuento la mía para decir, no estás sola. Generaciones de nosotras pasamos por el infierno y salimos vivas. Algunas con manos sucias, conciencia pesada, secretos eternos, pero vivas. Y al final, vivir es lo que importa. Si esta historia te tocó, si tú o alguien que conoces necesita fuerza para salir de situación abusiva, no desistas. Busca ayuda, denuncia, lucha. Y si la ley falla, si el sistema te abandona, si el peligro es mayor que la protección, recuerda, sobrevivencia no es crimen. Es instinto, es derecho, es justicia. Deja tu comentario diciendo de dónde estás viendo. Cada mensaje me muestra que esta cadena de fuerza femenina continúa. Ultrapasa fronteras, conecta mujeres que nunca se conocieron pero comparten dolores parecidos. Da like al video si crees que toda mujer merece vivir sin miedo. Suscríbete al canal para acompañar más historias reales de superación. Porque al final es eso lo que somos. Guerreras con arrugas de guerra, cabellos blancos de batalla, manos callosas de lucha. Pero guerreras, sobrevivientes, vencedoras. Que Dios perdone nuestros pecados necesarios. Que la Virgen de Guadalupe entienda nuestras elecciones imposibles. Y que cada mujer mirando encuentre su propia fuerza, su propio camino, su propia liberación. Amén, mis queridas. Hasta el próximo video.
Y recuerden, ustedes son más fuertes de lo que imaginan. Siempre fueron, siempre serán.